Mesoamérica. Mesoamérica fue una zona cultural en la cual se desarrollaron varias civilizaciones. En ella se caracterizó por diferentes tipos de periodos, el preclásico, clásico y posclásico. Aquí se desarrollaron unas culturas que fueron las más importantes de todo el continente americano, desde lo que viene siendo Latinoamérica. Se desarrollaron tales como la mexica, la olmeca, entre otras. Ellos ya no eran grupos nómadas, sino ya establecieron un nivel político de sedentarismo y vivieron en centros culturales con una sociedad ya política, económica y religiosa establecida. Su máximo líder era el emperador, también teniendo sacerdotes que eran los encargados del culto religioso y educación, y también la demás población compuesta por campesinos y esclavos. Durante este tiempo va a ser un tiempo de éxito. Mesoamérica era una área cultural, geográfico-cultural, en donde convergen pueblos de alta cultura como la teotihuacana, toltecas, zapotecas, entre otras. Cada uno de los pueblos tienen costumbres, tradiciones y lenguajes propios. Entre sus rasgos comunes está la economía agrícola, la religión politeísta, cultura jeroglífica, utilización de un doble calendario y un calendario civil, organización política teocrático-militar y la estratificación social. En cuanto al territorio que ocupaba la superárea a la llegada de los españoles, lo delimitó señalando la frontera norte como la formada por los ríos Sinaloa, Lerma y Panú. Zonas culturales. Centroamérica, conocido como Altiplano Central. Recibió influencia olmeca durante el primer milenio antes de Cristo y poco tiempo después florecieron culturas endógenas. Teotihuacán, llamada por los mexicas Ciudad de los Dioses, fue quizás la cultura más importante de Mesoamérica, pues su influencia incluso llegó a Aridoamérica y Osisamérica. El valle de Teotihuacán, localizado al sureste de esta región, es importante porque procede de los restos, al parecer más antiguos, de los cultivos de maíz y algunas de las muestras de cerámica más antiguas mesoamericanas. El lago de Texcoco creció poblaciones tan importantes como Cuicuilco en el periodo preclásico, Teotihuacán en el clásico y Tula y Tenochtitlan en el periódico posclásico. Las últimas culturas del altiplano fueron las de la Triple Herencia, Texcoco, Tlacopan y Teotihuacán. Tenochtitlan. En 1430, la Triple Herencia quedó formalmente construida. En menos de 100 años, la Triple Alianza conquistó gran parte de Mesoamérica con la característica de que permitía a los pueblos sometidos conservar su cultura y religión. El área maya. El área maya es una de las más amplias de Mesoamérica. Los primeros desarrollos culturales importantes del área maya ocurrieron en la zona sur. La primera cerámica producida en localidad beliceña de Cuello parece indicar que el desarrollo de la alfarería en el área maya. La primera ciudad con arquitectura monumental fue Nacbe, seguida por El Mirador. En las tierras bajas del Pacífico de Guatemala se desarrolla Tacalic Abaj, la única ciudad de Mesoamérica con ocupación olmeca y luego maya. Hay que contar a Caminalijuya en las tierras altas de Guatemala, Quiruga, Oaxactún y Tikal en las últimas. Los mesoamericanos se dedicaban a la agricultura. El maíz fue la base de la alimentación de los mesoamericanos durante la época prehispánica. La milpa es el sistema que se ha utilizado tradicionalmente para el cultivo de la gramínea en la región. El cultivo de Sea Maíz fue uno de los elementos originales incluidos por Kirchhoff
en el complejo mesoamericano. Buscando los orígenes de la agricultura, Richard se internó en las secas tierras de la Sierra de Tamaulipas y descubrió en la Cueva de la Perra los restos de un maíz primitivo que fue datado en 2500 años antes de Cristo. Llegó al valle de Tehuacán, donde consideró que podrían existir las condiciones para albergar testimonios que dieran a los dos procesos que llevaron a la domesticación de vegetales y el desarrollo de la agricultura en Mesoamérica. El maíz fue domesticado alrededor del año 5000 a.C., a partir del tecintle, y llegó a ocupar un papel esencial en Mesoamérica. Estas especies pueden agruparse en dos grandes grupos, llamados alianzas. La alianza istmica agrupa las variedades originarias de Oaxaca, la Mixteca y la península de Yucatán. La alianza de Balsas occidente de México comprende razas propias de la depresión de Balsas, Chiapas, la Tierra Caliente y Jalisco. Todos los pueblos mesoamericanos tuvieron una divinidad del maíz y estuvo presente desde el tiempo de los olmecas. Entre los mexicas había 3 dioses del maíz. Xilonen era la divinidad de la mazorca tierna. Xinteot fue dios de... Mesoamérica se dividió en 3 periodos. El primer periodo fue el preclásico, que abarca de 2500 a.C. a 200 después de Cristo. Este se puede dividir en tempranas de 2500 a.C. a 1200 a.C., el medio de 1200 a.C. a 400 a.C. y tardío 400 a.C. a 200 después de Cristo. Y en este fue el inicio del sedentarismo agrícola y la cerámica, el paulatino dominio de los sistemas de control de aguas, perfeccionamiento de la cerámica, especialización del trabajo. Desde un principio fue el intercambio de bienes que llega al establecimiento de largas rutas comerciales. Al final del preclásico, algunos pueblos mesoamericanos poseen un calendario y una escritura complejos y llegan al gigantismo arquitectónico. El protoclásico es el preclásico tardío, que abarca del 400 a.C. a 200 después de Cristo y abarca también de la segunda mitad 100 antes de Cristo. El clásico es el segundo periodo en Mesoamérica. Este abarca de 200 después de Cristo a 900 después de Cristo. Puede dividirse en temprano 200 después de Cristo a 750 después de Cristo y tardío del 750 después de Cristo a 900 después de Cristo. Aquí es una diferenciación de campo y ciudad. En el campo se produce los bienes de las existencias del pueblo, y en la ciudad se concentran las actividades artesanales, administrativas, como políticas y religiosas. Se caracterizan por la formación de las grandes tradiciones regionales. El desarrollo de las técnicas de agricultura intensiva fueron capaces de sustentar a dicha población numerosa. También fue la consolidación de las cortes en el gobierno con control político e ideológico general. El comercio a la larga distancia, que esto influyó considerablemente en las economías políticas locales y regionales. También ocurrió el surgimiento de potencias políticas identificadas por las ciudades más importantes. El urbanismo fue desarrollado con planificación rigurosa, complejos arquitectónicos masivos y guerras frecuentes. El esplendor del calendario, fue el esplendor del calendario, la escritura y la numeración y la astronomía. El epiclásico abarca de 800. La medicina. En cuanto al saber mesoamericano, se divide en 2 principales ejes: el espíritu mágico y el espíritu lógico. En el ámbito de la medicina se tenían 2 escuelas, una de tradición chamánica, entendiendo por chamán a un sacerdote curandero que se ocupaba de ciertas enfermedades. Las más frecuentes de ella era la pérdida del alma. La otra medicina consistía en un saber pragmático. En Mesoamérica había curanderos que sabían tratar las frecuencias, curar y vender heridas, e incluso se practicaban ciertas intervenciones obstétricas. Además también curaban con plantas y bien utilizando el principio
activo a la aspiración. Las matemáticas. Las matemáticas no eran entre los mesoamericanos simples números, sino que se les daba un valor y un contenido simbólico gracias al pensamiento dualista. El sistema matemático mesoamericano era vigesimal, es decir, constaba de una base